El Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile les da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y les agradece su presencia en el lanzamiento del tercer diagnóstico de Empresa y Derechos Humanos Chile 2024. Saludamos a las autoridades presentes, al profesor y secretario académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Cristian Villalonga, al director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Eduardo Ibáñez, al coordinador del proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, señor Jaime Godoy, a los panelistas que hoy nos acompañan y a cada uno de nuestros colaboradores y asistentes. Para esta jornada hemos preparado una serie de actividades destinadas a mejorar nuestra comprensión de los alcances y desafíos de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. El director de nuestro programa, Juan Eduardo Ibáñez, presentará los principales resultados del tercer diagnóstico y contaremos con invitados de diversos rubros y disciplinas, con quienes conversaremos cómo han logrado promover e implementar el marco sobre empresa y derechos humanos en el quehacer diario de sus actividades, ya sea desde su experiencia en empresas, gremios o organismos internacionales. Esperamos que este evento de lanzamiento sea una instancia que permita el diálogo sincero, para que podamos aprender y reflexionar sobre los obstáculos y las buenas prácticas en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos al interior del complejo organismo que es la empresa. Sin más que agradecerles por su tiempo y esperando que disfruten este evento, los dejo con el señor Cristian Villalonga, secretario académico de nuestra facultad. Estimado director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho, profesor Juan Eduardo Ibáñez, estimado coordinador nacional del Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, señor Jaime Godoy, estimados académicos que participaron en la elaboración de este informe, estimada audiencia, en representación de la Facultad de Derecho, les doy hoy la más cordial bienvenida. Por tercer año consecutivo nos encontramos en este salón universitario para el lanzamiento del diagnóstico de empresa y derechos humanos en Chile, que elabora el equipo del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho con base en la metodología de Corporate Human Rights Benchmark. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del proyecto sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe. El diagnóstico evalúa la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos por parte de las principales empresas de nuestro país, utilizando exclusivamente información pública disponible. Los principios rectores cuya implementación este diagnóstico estudia fueron elaborados por el profesor de la Universidad de Harvard, John Ruggie, quien fuera un conocido politólogo norteamericano preocupado por los problemas políticos, sociales y legales relativos al desarrollo, el conflicto y la cooperación entre las personas. Desde su redacción por el profesor Ruggie, en su calidad de representante especial del secretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Empresa, hace ya 14 años, los principios rectores se han convertido en un documento imprescindible sobre la responsabilidad de las empresas en esta materia. Quisiera, retomando este acto fundacional precisamente redactado por un profesor universitario, referirme brevemente a lo que significa la positiva vinculación que existe entre la universidad, la empresa y la sociedad, la que se encuentra reflejada magníficamente en este diagnóstico presentado el día de hoy. La universidad es un espacio para la búsqueda desinteresada de la verdad a través de la reflexión racional, la observación de la evidencia empírica y el diálogo continuo. El enorme desafío que implica el saber universal y la creciente complejidad de nuestra sociedad ha estimulado el surgimiento de numerosas disciplinas científicas al interior de la universidad, las que buscan conocer distintos aspectos de la realidad. En el caso de las humanidades, ese saber versa sobre la naturaleza y la dignidad del ser humano, y el derecho, como parte de las humanidades, intenta develar esa verdad y orientar las conductas hacia la justicia y el bien común. Debido a su tamaño, extensión y al impacto en la vida de las personas, la empresa moderna es uno de los fenómenos más complejos que la universidad y las facultades de Derecho deben abordar.
Las empresas son entidades organizacionales diversas y multiformes, las que realizan una contribución esencial para el desarrollo de las comunidades a través de la provisión de bienes, servicios, empleos y capital. La empresa, como todo fenómeno social, no puede ni debe considerarse un sistema cerrado, sino que, por el contrario, debe ser entendida como un sistema abierto, relacionado con un completo ecosistema de personas, comunidades e instituciones. Esta característica es la que genera su complejidad. Y por qué no decirlo, en algunos casos particulares, la empresa posee un impacto y complejidad comparable al impacto del Estado. Ante esta realidad, la pregunta que inmediatamente surge es: ¿de qué manera el derecho puede aportar a la construcción de una mejor empresa? Y la respuesta parecería ser simple si nos mantenemos dentro de un canon jurídico tradicional. El derecho aporta a una mejor empresa generando las normativas necesarias que rijan su conducta. Sin embargo, la empresa como fenómeno social no solo requiere normativas jurídicas en un sentido estricto, sino que demanda un conjunto de miradas interdisciplinarias que le ayuden a alcanzar de manera significativa el objetivo general antes mencionado, es decir, contribuir al desarrollo de las comunidades a través de la provisión de bienes, servicios, empleos y capital. Una regulación jurídica que es ciega a la compleja realidad de la empresa y su interacción con su entorno social y físico no será jamás adecuada. Las diversas disciplinas científicas incorporadas a la universidad pueden aportar e identificar impactos y oportunidades entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente. Este aporte puede referirse a aspectos tales como las mejores prácticas para crear nuevas empresas y llevarlas a su máximo desarrollo, la efectiva capacitación de trabajadores, la identificación de modelos de gobernanza más efectivos, la incorporación de innovaciones tecnológicas y herramientas de diálogo de sus relaciones sociales con las comunidades, entre muchas otras materias. Precisamente, con el fin de contribuir a esta visión, el diagnóstico que hoy se presenta es fruto de la colaboración de académicos e investigadores de antropología, sociología, geografía, ingeniería y derecho. Por supuesto que aún faltan muchas otras disciplinas por integrar, como la psicología organizacional, el trabajo social, la ecología, entre otras. No obstante, este diagnóstico presentado hoy es, en buena medida, un excelente ejemplo de una verdadera vocación universitaria. Pero concretamente, ¿qué hemos aprendido en este diálogo interdisciplinario con respecto a las empresas? Lo que hemos aprendido en este proceso es que cuando las empresas adoptan el marco de los principios rectores, se dan cuenta de que este instrumento contribuye a establecer un diálogo con las partes interesadas a nivel social, para identificar, prevenir y mitigar riesgos que pueden afectar los derechos fundamentales. Los que han protagonizado este diálogo entre empresa y sociedad saben que este proceso no es fácil. Hay expectativas, percepciones, opiniones, aspiraciones. En ocasiones también hay impactos difíciles de medir y establecer en su causa. Cuando ello ocurre, surge una serie de cuestionamientos que tienen que ver precisamente con la identificación y gestión del riesgo. Es en esta tarea donde la empresa necesita herramientas más sofisticadas para poder comprender el complejo entorno social, ambiental y económico en el que se desenvuelven. En buena parte, estas herramientas se encuentran en la universidad y pueden contribuir de manera significativa a alinear los valores, misiones y objetivos de las empresas con las comunidades con las que se relacionan. Para finalizar, quisiera mencionar un último punto con respecto a la relación empresa, universidad y sociedad, que es distintiva de nuestra universidad en particular. Somos una universidad católica y, por tanto, nuestro trabajo está orientado por la esperanza. Por cierto, nuestra principal esperanza es de naturaleza trascendente y es relativa al encuentro definitivo con Dios. Pero a partir de ella, de esta esperanza trascendente, como Universidad Católica también nos anima una esperanza que no se guarda solo en lo profundo del alma, sino que se proyecta hacia el mundo terrenal. En palabras del Papa San Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra, abro la cita, la esperanza cristiana confiere una fuerte determinación en el compromiso en el campo social, infundiendo confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor, aún sabiendo bien que no puede existir un paraíso en la tierra. Esa esperanza es
precisamente lo que vemos en el equipo del Programa de Sostenibilidad Corporativa que ha realizado este estudio, en las personas que desde las empresas actúan como contraparte y en los académicos de otras unidades que hoy nos acompañan. Tras este diagnóstico hay un anhelo de que, si trabajamos juntos, es posible lograr no solo una mejor empresa, sino también una mejor sociedad. Quiera Dios, así sea. Felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras y por la confianza en el programa. Ahora los dejo con Juan Eduardo Ibáñez, director del programa Sostenibilidad Corporativa UC, quien presentará los principales resultados y conclusiones de esta versión del diagnóstico. ¿Aló? No sé si hay un pasador por ahí o alguien me ayuda. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Cristian, por tus palabras de introducción. Muy bonito el desafío que tenemos como universidad de invitar un diálogo interdisciplinario para poder aportar a la complejidad de la empresa y su relación con el entorno, las comunidades y el medio ambiente. Así que a mí me toca ser breve hoy día para presentar los resultados del tercer diagnóstico y luego dar paso a los paneles, que puede ser que sea lo más interesante. Como mencionó nuestro secretario académico, estamos en el tercer año de elaboración de este diagnóstico, que surge luego de haber contribuido a evaluar el Plan Nacional de Empresas de Derechos Humanos. Nos dimos cuenta que no había un instrumento que estuviera midiendo cómo las empresas públicas y privadas implementaban los principios rectores, así que el año 2021 hicimos el trabajo con el CHRB, con una metodología internacional, y eso es lo que hemos venido midiendo durante estos últimos 3 años. Es interesante que ya podemos tener más datos para tener algunas conclusiones de lo que estamos viendo. La siguiente. Y las noticias son bastante positivas, como decía nuestro secretario, nos contribuye a fortalecer la esperanza el hecho de ver de que las empresas públicas y privadas están avanzando en implementar los principios rectores con los consecuentes beneficios que se tiene principalmente con respecto a sus grupos de interés, trabajadores, comunidades, etc. Como ustedes pueden ver de los datos que están proyectados, ha habido un alza de este año del 7% en los indicadores que se miden. Ustedes saben, medimos básicamente 3 grandes pilares. Primero, compromiso y gobernanza, aquella acción del directorio que tiene por objeto vincular a la empresa a los principios rectores y establecer un compromiso de seguimiento, ha aumentado desde un 47% en 2022 a un 56% este año. Es decir, más de la mitad de las empresas evaluadas tienen una declaración del directorio de respeto de los derechos humanos conforme al estándar de los principios rectores. Y eso es una tremenda noticia, ¿verdad? Con creces, más de la mitad de las empresas lo están adoptando. Luego, en segundo lugar, en materia de debida diligencia, es tal vez el pilar más bajo. Ustedes lo saben, cuesta implementar una debida diligencia conforme al estándar de la OCDE. Sin embargo, hoy día ya cerca del 40% de la empresa está desarrollando una debida diligencia con participación significativa y con transparencia de las brechas que resultan del proceso. Y finalmente, en mecanismos de reclamación y remediación, también ustedes lo saben, las empresas han abierto hoy día canales de denuncia y sistemas de reclamación respecto de grupos de interés, proveedores. Sin embargo, tal vez todavía falta ahí el tema de la remediación, que puede ser un tema a trabajar a nivel universitario porque es bien complejo, ¿verdad? Cómo se remedia, cómo se repara un daño causado y especialmente en temas de derechos humanos. Entonces, lo que tenemos es que los resultados generales han ido aumentando sostenidamente en el tiempo y eso obedece al trabajo serio, profesional y dedicado de las empresas, los liderazgos, las personas que lo están moviendo, y eso nos permite estar cerca casi del 50% de cumplimiento de uno de los estándares más exigentes a nivel global y que además, ustedes lo saben, todos los años va complejizándose y haciéndose más exigente. Así que no solamente la misma vara, sino que además se hace más exigente. En materia, sin embargo, de empresas públicas, vemos que hay todavía un área importante por crecer. Hoy día tenemos algunos panelistas de empresas públicas y esperamos ver cómo ellos lo han estado haciendo para infundir ánimo y también un camino de mejora hacia otra empresa. Tenemos solamente 2 años de medición de empresas públicas y a pesar de que los principios rectores establecen, ¿no es cierto?, que el Estado es el principal obligado al respeto y promoción de los derechos humanos, aún falta, y este es un tema pendiente sin duda para este año. La siguiente. En materia de industria se mantienen los resultados generales, ¿verdad? Destacan las generadoras y compañías de electricidad por sobre el resto. No hay muchos cambios significativos respecto a los años anteriores, pero quisimos presentar para mantener la importancia del trabajo gremial, ¿okay? La importancia del trabajo por sector, el aprendizaje colectivo que logra que las empresas puedan implementar el estándar de una manera más efectiva. Y muy bien, ¿cómo están los resultados generales? En primer lugar, presentamos, ¿no es cierto?, los mejores resultados que arroja el índice este año,
Como ustedes pueden ver, las empresas son las que están mencionadas en la pantalla. En primer lugar, Falabella, que a pesar de que ya venía siendo el primero, mantiene su posición, incrementa 9 puntos porcentuales y llega a un 90% de cumplimiento del estándar, ¿ya? Veo que aquí está presente gran parte del equipo de Falabella que trabaja en la materia y quisiera yo pedir un aplauso porque había una vocación, ¿no es cierto?, de mantenerse en el tema, que no es fácil, ¿eh? Una vez que se lanza, viene después la inercia y, sin embargo, mantener el empuje, mantener el desafío, el compromiso, me parece bastante loable. Luego tenemos Agua Andina, ¿no es cierto?, una empresa de provisión de servicios de agua potable y saneamiento, que tiene temas bien difíciles vinculados con el acceso al agua potable, un derecho humano fundamental, y que, sin embargo, ha tomado el tema de los derechos humanos como una herramienta de gestión y de legitimidad frente a la ciudadanía. Vaya para ellos mi reconocimiento. Tenemos luego Enel América, ¿verdad?, que mantiene una posición, una empresa pública italiana que tiene compromisos vinculantes por ser tal en Europa. También tenemos a SMU, que el año pasado estuvo con nosotros en el panel, más de 400 locales distribuidos en Chile, pequeños locales en los cuales se ha implementado vía diligencia y eso permite también mantener una posición importante en el diagnóstico. Y luego tenemos empatados con 67%, ¿verdad?, a Plaza S.A., ¿verdad?, Mall Plaza. También los vamos a tener hoy día en el panel, una empresa que tiene una vocación de trabajo con los barrios, de integración con las comunidades, y Colbún S.A., ¿no es cierto?, generación eléctrica, que ha implementado la debida diligencia en sus distintas operaciones y que se ha dado cuenta que para poder viabilizar un proyecto de inversión es fundamental contar con la herramienta de los derechos humanos para identificar impactos y generar oportunidades que tengan que ver con el desarrollo social y de todos los grupos de interés. Así que muy bien las empresas que se mantienen arriba de la tabla. ¿Quiénes son los que más han avanzado este año? Tomando empresas públicas y privadas, tenemos en primer lugar a Metro, ¿no es cierto?, que subió un 30% respecto al año anterior. Paulina después nos puede contar cómo ha sido el trabajo de desarrollo para una empresa que atiende a millones de usuarios en la región metropolitana y que está con un plan de crecimiento bastante importante. Aguas Metropolitana, ¿verdad?, una holding financiero que también sale de su posición que estaba antes, que era básicamente no involucrarse en los temas operativos, con una declaración de derechos humanos fijando los lineamientos del punto de vista del inversionista, que es un tema súper relevante. Algo parecido pasa con empresas Copec, ¿no es cierto? Vamos a tener al gerente de finanzas que nos va a contar cómo un holding financiero que pareciera estar muy lejos de las operaciones se da cuenta que tiene un poder de incidencia, que puede fijar directrices y se embarca, ¿no es cierto?, el holding Empresas Copec en una política, en un lineamiento de sostenibilidad que va permeando en su empresa y que le permite, ¿verdad?, haber avanzado 25 puntos en el diagnóstico. Luego la empresa SQM, ¿no es cierto?, y Codelco comparten 65%. Sabemos que hoy día los compradores internacionales de los productos que venden las empresas están pidiendo trazabilidad en la cadena de suministro. Entonces SQM y Codelco, algo podremos conocer, ¿no es cierto?, algunas de sus directoras respecto de cómo se implementa desde el directorio en territorios que son complejos, por supuesto, ¿no es cierto?, una visión comprometida con el respeto a los derechos humanos. Así que felicitaciones también a las empresas que han hecho avances significativos. Los invitamos a todo el resto a seguir avanzando. En el diagnóstico van a encontrar el análisis por empresa con algunas recomendaciones específicas y toda la evidencia que sirve de respaldo a esta metodología. No voy a entrar al detalle, pero ustedes pueden ver que todavía hay bastante diferencia en cómo las empresas adoptan el marco, ¿no es cierto?, con algunas empresas liderando muy arriba y con la media cercana al 40% de cumplimiento. Todo eso lo pueden encontrar en mayor detalle después en el diagnóstico. Siguiente. Este año también, por primera vez y motivados por la OIT, hicimos un análisis sectorial a empresas que no son IPSA ni están abiertas a la bolsa, empresas del sector vitivinícola, y pudimos ver que hay bastantes desafíos todavía. O sea, lo que pareciera indicar este análisis es que los principios rectores se están implementando en empresas que están abiertas al escrutinio, empresas abiertas a la bolsa, IPSA, a estándares internacionales, pero si hacemos un doble clic en un área sectorial, aún falta mucho para avanzar. Este año nos encantaría entrar en la minería, vamos a ver si logramos el apoyo de la OIT y el proyecto CERAL para poder hacer una evaluación de empresas que tienen mucho impacto en el país y que eventualmente, por no estar abiertas, no están siendo objeto de este escrutinio. Siguiente. Bien, voy a mencionar solamente los paneles y luego vamos a ir a escuchar directamente de la empresa. En primer lugar tenemos un panel moderado por el jefe de la carrera de Geografía, Rafael Sánchez. Rafael nos va a contar un poquito qué tiene que ver la geografía con los principios rectores y la empresa. Y tenemos, ¿verdad?, al profesor Juan Pablo Cerda, a Rodrigo Huidobro de Empresas Copec y a María Irene de Mall Plaza. Le agradezco, ese es el primer panel. Y luego vamos a pasar a un segundo panel que lo va a moderar el director del Centro de Estudios Aplicados de Antropología, Jaime Coquelet, ¿verdad? Jaime tiene mucha experiencia trabajando con comunidades indígenas, con empresas mineras, estableciendo proyectos de largo plazo, nos va a contar un poco de eso.
Y tenemos al profesor Luis Cifuentes, de quien muchos de los temas, ¿verdad?, que conversó Cristian en su discurso están tomados de ahí, de cómo la ciencia y la academia pueden aportar a la construcción de una empresa más robusta que identifique impactos que no siempre son visibles a los sentidos. Alejandra Gut, directora de empresa, y además he sabido, hoy día miembro del Centro de Gobierno Corporativo, así que le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo cargo. Paulina del Campo, ¿no es cierto?, gerenta de Metro, y José Miguel no logramos confirmarlo, así que el panel va a estar solamente integrado por los tres antes mencionados. Con eso vamos a, en la siguiente lámina pueden descargar ustedes el diagnóstico. Antes de terminar, solamente mencionar en la siguiente los desafíos para este año. Bien, como programa hemos estado reflexionando sobre qué significa esta medición y qué es lo que nos arroja un poco más cualitativamente, ¿verdad? Y cuáles son los desafíos para el año. Y básicamente yo quisiera mencionar 4 temas que ya me he referido, pero sintetizar un poco. Primero, hay desafíos importantes en el levantamiento de información con participación significativa de los grupos de interés. Nosotros vemos que muchas empresas dicen hacer debida diligencia, pero cuando uno va al análisis más particular, no hay constancia de si efectivamente las comunidades participaron, en qué cantidad, si fue representativa la muestra y cuáles fueron los sistemas de levantamiento de información y las metodologías utilizadas. Lo que dice la OCDE, ¿verdad?, lo sabemos, es que este diálogo debe ser continuo, bidireccional, sensible y de buena fe. Ese es un verdadero diálogo que tiene participación significativa y vemos que aquí hay un desafío importante aún para la empresa chilena. En segundo lugar, integración de los hallazgos, ¿verdad? Se hace la debida diligencia, aparecen algunos riesgos, hallazgos, y el desafío es cómo integrarlo en el sistema ordinario de operación de la empresa, ¿no es cierto? Muchas veces, tal vez sostenibilidad empuja la debida diligencia y luego operaciones, dice, bueno, pero esto, ¿cómo lo incorporo?, ¿no es cierto? Entonces, la efectiva incorporación en la matriz de riesgo de los sistemas es un tema desafiante que está pendiente. En tercer lugar, lo mencioné, mecanismos de remediación, ¿no es cierto? Hoy día confiamos demasiado en los tribunales, son largos procesos, dañan la legitimidad, generan más veces mayor conflicto. ¿Cómo abordamos la reclamación y la reparación desde la empresa? Y finalmente, ya lo mencioné, el trabajo colectivo, gremial, para poder movilizar industrias que están en un mismo rubro, que pueden aprender mucho uno de las otras de cómo se han implementado, tal como lo hemos visto en Generadora y como lamentablemente no lo vimos en el sector vitivinícola. Son esos los grandes 4 desafíos que quería mencionar para este año. Ojalá que el próximo podamos tener novedad al respecto. Y finalmente terminar con una breve homenaje, ¿no es cierto?, a Alfonso Suet, que lamentablemente partió muy joven este año, y solamente quería destacar que Alfonso, cuando fue presidente de la CBC, tuvo una especial preocupación no solamente por el rol social de la empresa, sino que particularmente por los principios rectores de los derechos humanos. Nosotros nos juntamos con Alfonso, él entendió el tema, se metió a fondo, se dictó una guía desde la CPC para apoyar que las empresas se involucraran en los principios rectores. Así que una lamentable pérdida a Alfonso, ¿no es cierto? Dejó un gran legado y ojalá podamos honrar su memoria trabajando con mayor ahínco, con mayor fe como él tenía en mejorar y hacer de la empresa un agente social que aporta el desarrollo sostenible y el bien común de la sociedad. Muy bien, le agradezco, gracias Josefa, queda el diagnóstico disponible en ese link y damos paso entonces a los paneles. Gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo, con esta precisa y clara exposición de este tercer diagnóstico. Ahora invito al jefe de pregrado del Instituto de Geografía UC, Rafael Sánchez, a moderar el siguiente módulo y a los panelistas que participarán en este panel. Juan Pablo Cerda, profesor de la Facultad de Derecho UC, María Irene Soto, gerente de Asuntos Corporativos de Mallplaza, Rodrigo Huidobro, gerente de Finanzas de Empresas Copec. Junto a ellos podremos ahondar sobre su experiencia sobre empresas y territorios. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Aló? Bien. 1, 2. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, María Josefa, por la invitación. También a Juan Eduardo por darme la oportunidad de participar acá. Bueno, tal como me presentaron, soy Rafael Sánchez, jefe de Geografía, jefe de pregrado de Geografía UC.
Me imagino que la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué tiene que ver un geógrafo hablando o estando mediando este tipo de panel? O incluso la pregunta que va a surgir, ¿qué es la geografía? ¿No? ¿Qué tiene? No sé qué es eso. Bueno, en realidad muchos sabemos lo que es la geografía, todos tuvimos en el colegio, tuvimos la oportunidad de tener un curso de geografía, incluso los que les gusta la lectura, si leyeron El Principito en algún momento, van a dar cuenta que en El Principito él dice, por fin encontré una profesión que realmente me llena, que se llama geografía, pero sin embargo, lamentablemente, si siguen leyendo El Principito, van a darse cuenta que él dice, me decepcionó esta profesión, ¿ok? Simplemente lo que le queremos decir es que la geografía no es lo que ustedes imaginan, no somos un almanaque, yo no me sé cuáles son las capitales del mundo, no sé cuál es el río más largo del mundo, ni tampoco es la montaña más alta. Nosotros lo que hacemos es estudiar problemas entre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Lo interesante es que ese problema, esa relación, se produce en un lugar, y ese lugar se llama territorio. Cuando ustedes ocupan el concepto de territorio, están hablando de geografía, ¿ok? En el fondo, todos son geógrafas y geografitos que llevan dentro y solamente que no lo saben, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy día, en este panel, es tratar de conversar sobre este concepto, el territorio. Un concepto que se utiliza mucho, que salió muy de moda en el mal llamado estallido social, que se utiliza muchísimo, pero no sabemos bien qué significa. Entonces esperamos con estas grandes panelistas poder conversar y poder profundizar en ese tema. Entonces, para iniciar, simplemente esto es una especie de conversación. No vamos a hacer algo tan rígido, sino que simplemente vamos a tratar de que pueda fluir y de esa manera podemos extender la experiencia de cada una de estas empresas. Quizás para iniciar, según la que tengo como información, quizás Rodrigo, en el fondo me gustaría que si Rodrigo nos puede hablar desde, tal como dijo Juan Eduardo, desde un holding. Es poco común en el caso de Chile que un holding genere una política con respecto a los derechos humanos y eso genera una serie de dificultades, cómo transmitir esa información hacia el resto de la empresa. Entonces quisiera preguntarte inicialmente de qué manera, en el fondo ustedes como empresas Copec, ¿por qué diseñaron una política a nivel de holding y de qué manera la traducen o cómo dejan a sus empresas que puedan entender esa política, si tienen la autonomía para poder adaptarla como ellos quieren o bien siempre en el fondo ustedes están revisando, monitoreando que esta se cumpla? Muy bien, buenos días, gracias Rafael, gracias Juan Eduardo y a todos los organizadores por la invitación y felicitaciones también a la Católica y a todos los impulsores de este diagnóstico porque la verdad es que es un tremendo aporte a la difusión de las mejores prácticas empresariales sin duda, así que los agradecimientos también por eso y las felicitaciones por el estudio realizado. La pregunta que tú me haces es algo con la cual nosotros convivimos todos los días, ¿no? Efectivamente, no solamente en el área de derechos humanos, propiamente tal, sino que en todas las áreas de acción se da esta disyuntiva de cómo desde un holding tú puedes impulsar políticas o iniciativas en las filiales, siendo que cada filial tiene, por supuesto, su estructura de gobierno corporativo propio y su autonomía propia también. En el caso de nosotros, en particular, es un desafío aún mayor porque no sé si ustedes conocen empresas Copec, pero brevemente les comento que empresas Copec, por supuesto que tiene que ver con Copec Combustibles, que es la que todo el mundo conoce, pero además es dueña de Arauco, además es dueña de Abastible, además, cierto, tiene inversiones en las áreas pesqueras y mineras. Entonces son negocios, son áreas de negocio que son muy distintas entre sí. Por lo tanto, es muy difícil hacer una estructura jerárquica matricial, como puede ser el caso en otros holdings que sí tienen iniciativas o que tienen actividades en una sola área, en una sola industria. En el caso de nosotros es más complejo. Entonces convivimos con este desafío todos los días y yo te diría que, sin perjuicio de todo ello, el holding puede hacer algunas acciones para impulsar políticas e impulsar iniciativas en sus filiales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo te diría, número uno, instalar el tema. Con instalar el tema ya se logra un montón, es un tremendo avance y tiene que ver, ¿cierto?, con la dimensión de compromiso que decían ustedes. Nosotros, por ahí por el año 2019, decidimos a nivel de la matriz Empresas Copec generar una política de derechos humanos. Esto nace de una inquietud propia, ¿cierto? De todas maneras, una inquietud interna de la compañía. Es una política que refleja de muy buena manera la forma de hacer negocios de la empresa, el carácter de la empresa. De hecho, la misma política lo dice, que recoge y explicita, ¿cierto?, los principios que han guiado el actuar de la compañía durante muchos años. Nace entonces de una inquietud propia, refleja muy bien la cultura de la empresa, pero además nace en buena parte impulsada por las inquietudes
En nuestro caso, de inversionistas institucionales internacionales. Fíjate que uno de repente necesita un impulso, a veces externo, para tomar una decisión de implementar políticas, para tomar una decisión de dar un paso. Y en nuestro caso ese impulso final en buena medida estuvo dado por la inquietud del mercado financiero, la inquietud en particular de inversionistas institucionales extranjeros. Empresas Copec tiene el 10% de su propiedad en manos de inversionistas institucionales extranjeros, sobre todo europeos, que estaban muy preocupados de impulsar iniciativas de sostenibilidad, de la formalización de iniciativas de sostenibilidad y, por supuesto, de derechos humanos dentro de las compañías. Con eso entonces se decide dar el paso, y una vez que tú das el paso, el tema queda instalado, el tema pasa a ser parte del radar, ¿cierto?, del directorio. Los directores empiezan a preguntar qué se está haciendo, cómo van las iniciativas, cómo se está avanzando, y es mucho más fácil avanzar. Sin duda que ese primer paso es tremendamente relevante. Y otra cosa que pasa es que tú desde el holding tiene procesos relativamente sencillos comparados con las empresas productivas, ¿cierto? Nosotros tenemos procesos de inversión, procesos financieros, son relativamente sencillos, entonces tú lo puedes hacer bien en el holding. Agarras lo que tienes, ¿cierto? Te das cuenta que ya tienes mucho avanzado, lo formalizas, lo documentas y lo impulsas y le das otra mirada desde la perspectiva de los derechos humanos. Y eso le da un impulso a los mecanismos en el propio holding. Yo diría que en segundo lugar, establecer instancias de coordinación entre las filiales. Segundo mecanismo muy interesante que ha resultado muy bien, que en nuestro caso está liderado por el área de sostenibilidad desde el holding, que ha hecho un muy buen trabajo, que establece un consejo de sostenibilidad con las filiales que se juntan periódicamente, que van estableciendo desafíos, lineamientos, van compartiendo mejores prácticas, compartiendo experiencias, viendo qué les funcionó bien, qué les funcionó mal, y van retroalimentándose de manera muy positiva. Se genera un círculo virtuoso muy interesante, una competencia muy sana entre las filiales que tratan de hacerlo cada vez mejor, ¿cierto? Una competencia y una colaboración al mismo tiempo muy sana entre las filiales que lo tratan de hacer cada vez mejor. Y de nuevo pasa algo que lo comentaba muy bien, creo que era Francisco Loyola en uno de los ensayos, ¿cierto?, que precede al estudio, a los resultados del estudio, cuando dice que tú empiezas a escarbar y encuentras que allá hay mucho avanzado. En las filiales ya hay mucho que se estaba haciendo. Y por supuesto que eso tú lo puedes empezar a mirar desde una óptica de derechos humanos y le das un nuevo ímpetu y una nueva energía. Pero ya, por ejemplo, en el caso nuestro, Arauco tenía iniciativas de medición de condiciones ambientales, de condiciones sociales que las hacía de manera periódica. Terpel en Colombia tenía procesos de debida diligencia ya realizados hace algunos años y está realizando otro este año. Abastible tiene tremendas iniciativas en relación a las pymes, que calzan muy bien también con dimensiones de derechos humanos. Y entonces tú todas esas iniciativas ya existentes las empiezas a documentar, las empiezas a formalizar y les das otro impulso desde la óptica de los derechos humanos. Segundo, entonces, mecanismos de coordinación. Y en tercer lugar, yo te diría algo un poquito más soft, pero igualmente importante, que es un liderazgo inspirador desde la matriz. Nosotros en la matriz, el año pasado, hicimos un trabajo de propósito, redefinimos o redescubrimos nuestro propósito, como dicen los especialistas, que es la forma correcta de decirlo, redescubrimos nuestro propósito y lo fraseamos como forjar un mundo para las nuevas generaciones. Y en consistencia con eso lanzamos nuestros valores, lanzamos una campaña mediática que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto, que tiene que ver con el largo plazo versus el cortoplacismo, que tiene mucho que ver todo ello con la persona. Nosotros tenemos un propósito centrado en la persona, y así lo hemos definido, y entonces desde esa óptica también le hemos dado mucho impulso a todas las políticas que tienen que ver con las personas, y por supuesto que los derechos humanos calzan perfectamente con eso. Entonces ese liderazgo inspirador también ha ayudado. Tres cosas entonces: instalar la política a cierto nivel de directorio desde la matriz. Segundo, establecer mecanismos de coordinación. Y tercero, este liderazgo inspirador que en nuestro caso se hizo a partir del propósito. Esa es nuestra experiencia. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante en el sentido, de las cosas que dijo Rodrigo es muy interesante porque básicamente es un holding que le habla a su propia empresa. Esa es una parte, ¿cierto? Una empresa que está localizada en un territorio, que se relaciona, que baja y que en el fondo trabaja en distintas partes, en el fondo, de un lugar. Pero son empresas distintas. En este caso, María Irene, por ejemplo, que está a mi lado, es una empresa, ¿cierto? Mallplaza, que es una misma empresa que está en distintos territorios. En el fondo es como un desafío diferente. En este caso yo te quería preguntar, María Irene, ¿de qué manera Mallplaza, que está localizada en distintos tipos de territorios, que nosotros podríamos decir que tienen muchas diferencias sociales, económicas, ambientales, etcétera,
¿de qué manera ustedes han tratado de que esta política finalmente de derechos humanos pueda leer finalmente los distintos riesgos que existen, o si existen los mismos riesgos, de qué manera ustedes pueden incorporar finalmente esas particularidades que a veces pasan desapercibidas? Los territorios no son homogéneos, no son simplemente un contenido, sino que en el fondo tienen muchas diferencias. Son muchos territorios dentro de un territorio. Entonces, de manera, quisiera saber si ustedes han tenido una experiencia en cuanto a la localización finalmente de sus malls en los distintos territorios. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, un poco me gustaría contextualizar desde dónde venimos con Mall Plaza. Porque efectivamente nosotros nos abrimos a la bolsa el 2018 y obviamente ese proceso ha dinamizado muchos otros procesos, entre esos los procesos de diligencia en derechos humanos. Y quería partir tal vez un poco contando de cómo nace, porque nosotros comenzamos a pensar en la idea de iniciar estos procesos de diligencia en medio del estallido social, y en el que efectivamente todo el tema de los derechos humanos, las personas estaban en el centro, o sea, el contexto tenía mucho que ver con los derechos de las personas. Y hicimos un proceso interno increíble, en realidad nos dimos, y además como tú dices, nosotros somos una empresa que está en 3 países. Nosotros iniciamos posteriormente también un proceso de diligencia en Perú y en Colombia. Y una de las cosas que nos ha empezado a pasar a propósito de tu pregunta es que hay muchos fantasmas tal vez a priori cuando uno parte un proceso de diligencia, hay muchos miedos cuando uno parte un proceso de diligencia. Y si yo miro también los datos que presentaron del estudio, yo siento que hay que un poco primero perder el miedo, porque no es tan terrible lo que uno encuentra. O sea, primero, en general, nosotros en general en Mall Plaza tenemos esto de ver todo desde una oportunidad. Y qué mejor saber exactamente cuáles son los riesgos que te estás enfrentando en el entorno. Es mucho mejor saber para poder gestionar que no saberlo, que esconder la cabeza y evitarlo. Y una de las cosas que nos empezó a pasar con la pandemia, por ejemplo, nosotros habíamos ya iniciado procesos de diálogo con todas las comunidades donde estamos. Las teníamos mapeadas todas en Chile en ese momento. Habíamos iniciado procesos de conversación, no solo los tenemos mapeados, sino que armamos grupos de WhatsApp con los vecinos en todos los centros comerciales. Y ahí nos dimos cuenta de que nuestros colaboradores que estaban viviendo un proceso, en algunos casos, oye, ¿qué va a pasar? En esta situación dijimos, oye, este proceso que hemos hecho de diálogo permanente con las comunidades, ¿por qué no lo hacemos también a nivel interno? Y tuvimos a toda la compañía, de todos los estamentos, generando instancias de conversación, porque a veces uno decía, oye, lo que me está pasando a mí, en mi casa, en mi territorio, a veces es muy similar a lo que le está pasando a otro compañero de trabajo de otra área y efectivamente te empiezas a dar cuenta de que los fenómenos sociales, la verdad es que son muy parecidos. Y luego viene además que la situación, el estallido social empieza a producirse en Colombia. Nosotros tenemos operación en Cali. En Cali fue uno de los lugares en Colombia que además fue más complejo. Y ya teníamos la experiencia y ya habíamos abierto estos espacios de diálogo internos y nos dimos cuenta que teníamos que partir rápidamente iniciando también estos procesos de diálogo permanente con comunidades en Perú, en Colombia. Entonces, si yo miro como los procesos de diligencia como desde la oportunidad, los vemos más bien como desde un proceso de mejora continua, porque hoy día, mirando además el informe que ustedes nos entregaron, que además es una oportunidad siempre, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos incorporando centros comerciales nuevos en Perú, vamos a tener que actualizar nuestro proceso de diligencia en Perú. Y si miramos nuestro primer proceso de diligencia en Chile, nos dimos cuenta de que, no sé, el 80% de los riesgos ya los veníamos trabajando. A lo mejor salieron algunos riesgos nuevos. O sea, por ejemplo, el contagio del COVID, ese era un riesgo nuevo. Ninguno de nosotros había pensado siquiera en la posibilidad de que este tipo de
de riesgo íbamos a tener que trabajarlo. De hecho, muchos de nosotros, Mallplaza estuvo cerrado durante muchos meses producto de la pandemia. Y fíjate que la misma pandemia se convirtió en una oportunidad. Tuvimos la oportunidad de tener a todo el equipo directivo con el tiempo para poder conversar temas que nunca habíamos conversado. Entonces, la pandemia se convirtió también en una oportunidad para poder trabajar nuestro proceso de diligencia. Lo incorporamos luego a la matriz. Hoy día tenemos una mesa de derechos humanos que trabaja quincenalmente, está incorporada hoy día en nuestra gestión de riesgo. Así que, más bien lo que yo les puedo contar como desde la experiencia es que los procesos de diligencia no solo son una oportunidad, para las empresas que estamos abiertas en bolsa, es también una certeza para el inversionista. O sea, en el fondo de que tú estás haciendo bien las cosas, de que efectivamente llevas adelante procesos transparentes, de que los reportas, de que los informas. Y esto tal vez hubo una aliciente adicional. Al ser empresa abierta en bolsa, también el Dow Jones Sustainability Index lo pregunta, y no solo lo pregunta, también no solo te dice, hace un proceso de diligencia, también te dice, oye ya, pero ¿cómo lo estás reportando? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, yo hoy día creo que si lo miramos como desde un proceso de mejora continua, pero además desde la valoración del mercado, yo creo que es un higiénico, es una necesidad, es una obligación, pero además le da tranquilidad a tu inversionista, le da tranquilidad a tus distintos stakeholders, a tus distintos grupos de interés. Y una cosa que me gustaría también decir, que también hace todo el sentido, yo comparto absolutamente lo que decías como desde el propósito. Nosotros como Mallplaza somos plaza, a veces somos la plaza donde no hay una plaza. Y lo que empieza a pasar es que las comunidades viven ese espacio como su espacio. Entonces, para nosotros, si no sintonizamos y no entendemos realmente qué es lo que porque las comunidades para nosotros no son algo lejano, las comunidades viven en el mall todos los días, o sea, es su espacio, es su territorio, como dices tú. Y en ese espacio en el que nos encontramos, nosotros tenemos que entregarle la mejor propuesta de valor. Y la mejor propuesta de valor, en términos de marca, de entretención, de gastronomía, de solucionar sus problemas, como por ejemplo hemos incorporado los registros civiles en varios de nuestros centros urbanos, tú te vas dando cuenta que si no sintonizamos y no leemos bien y no les preguntamos a las comunidades que finalmente son nuestros clientes todos los días, no estaríamos con la mejor propuesta de valor posible y que además esté respondiendo. Gracias a Dios, ya que estamos en la Universidad Católica, nos ha ido muy bien. La verdad es que nos ha ido muy bien. Los resultados de Mallplaza han sido muy buenos y yo creo que cada uno de estos procesos, el Dow Jones, el MSCI, los procesos de diligencia ayudan precisamente a entregar esta transparencia de que hoy día es tan necesaria en los mercados en los que estamos operando. Muchas gracias, María Irene. María Irene en el fondo tocó un tema muy interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando habla de que el mall es la nueva plaza. Y eso es una realidad, ¿no? En una sociedad que está un poco segregada, ¿cierto? Que está separada, está fracturada la ciudad. Los malls lo que cumplen es precisamente eso, generar espacios de integración que finalmente deben ser aprovechados. Pero para poder hacer un espacio de integración y pasar a un espacio de inclusión, yo también necesito generar confianza. No solamente necesito generar el espacio para que las personas se vayan a sentar, a tomar un helado o hacer un trámite en el registro civil, sino tengo que generar este espacio de confianza, generar que las personas se sientan seguras y que son capaces de entregarme esa información y que me ven como un aliado y no como un enemigo. Precisamente esa idea es la que yo quería hablar con Juan Pablo, porque él ha tenido mucha experiencia trabajando con muchas empresas, de qué manera la confianza, hoy estamos viviendo, y desde hace bastante tiempo estamos viviendo una crisis de confianza en las instituciones y entre esas están las empresas también hay de confianza.
O puede ser que sea mi percepción de que tenemos desconfianza sobre las empresas. Entonces, en ese caso te quería preguntar, ¿de qué manera tú, si te has podido ver de que esta política finalmente es una oportunidad para ir mejorando la confianza o construyendo finalmente la confianza con las distintas comunidades y territorios de cada empresa? ¿Se escucha ahí? Bueno, quizás comentar en dos partes. La primera, Rafael, es que es respecto al supuesto. Yo creo que la empresa está en un alza de confianza. Quizás es contraintuitivo lo que estoy diciendo. Las encuestas muestran todavía una baja confianza de la ciudadanía hacia las empresas. Genérico, empresas. Pero lo que bueno, también las encuestas están mostrando un alza respecto a un par de años atrás donde hubo un histórico de descrédito, digamos, de la empresa como institución. Pero más allá de eso, lo que uno ve en el territorio es una creciente interdependencia entre la presencia de la empresa y la calidad de vida de las personas. Más allá del juicio teórico o de la respuesta que dé un ciudadano ante una encuesta, es la madre joven que debe comprar pañales a las 4 de la mañana y resulta que se abrió una Copec con un pronto en la vecindad y ahora lo puede hacer. Es el camión de verdura que puede llegar a un determinado lugar en 24 horas y puede llevar verdura fresca a ciertos lugares. Eso es lo que en el día a día de los chilenos uno ve. Que más allá de la opinión que va siendo un constructo, digamos, de lo que cada ciudadano tiene respecto a la institución empresa, a la institución políticos, etcétera, en el día a día hay una profunda interacción del ciudadano con la empresa. Y eso se vio en casos concretos durante estallido y luego pandemia. Nos tocó ver, por ejemplo, el caso de Walmart, disculpa, pero el caso de Walmart, donde finalmente hubieron, bueno, mucho retail saqueado, incendiado y luego deshuesado, porque hasta la chatarra se sacó. Bueno, y finalmente eran los ciudadanos, incluso ciudadanos que también habían combatido ese supermercado, resulta que era la misma ciudadanía que terminó pidiendo que el supermercado volviera. Porque a veces la ausencia genera una percepción, digamos. Uno se da cuenta de lo que tenía. Entonces, yo diría, y por eso solo quería hacer esta nota respecto al supuesto, de que me parece a mí que la ciudadanía en su diario vivir está adquiriendo cada vez mayor percepción o mayor claridad respecto de la necesidad de la empresa en su vida. ¿Y por qué quería hacer este comentario previo? Porque me parece a mí que las empresas no necesariamente captan esto. Y veo muchas empresas a la defensiva, parapetadas, como pidiendo perdón permanentemente por ser empresa. Y como piden perdón y como se sienten inseguras, se suscriben a todo tipo de ranking, premios, sellos, y soy el mejor lugar de trabajo, y soy el índice no sé cuánto, etcétera, porque uno puede contabilizar más de 20 ranking, reconocimientos y premios en Chile. Basta ver los insertos en el Mercurio de aquellos que logran las buenas posiciones. Pero yo creo que la empresa, cuando se acoge a esos rankings desde la inseguridad, desde la necesidad de parecer algo, se convierten estos rankings, estos diagnósticos, estos premios en un fin. Y creo que lo valioso, y aquí llego a este diagnóstico de derechos humanos, es que la gran oportunidad que ofrece este marco es que sea un medio. A la ciudadanía, francamente, le da lo mismo el ranking que logre una determinada empresa en el Great Place to Work. Eso es lo que yo percibo en el territorio. El ciudadano va a juzgar a esa empresa por el efecto concreto, el beneficio concreto que aporte en su vida. No porque se gane tal o cual premio, porque ahí sí que hay desconfianza en esos rankings. En cambio, cuando un ciudadano ve que una empresa se acoge a un diagnóstico
que en el primer año lo marca con un 17%, por lo tanto le marca un 83% de brecha de oportunidad de crecimiento. Luego con esfuerzo se supera el siguiente año. Aquí hay una empresa que logró un 25% de crecimiento de un año para otro, extraordinario. En cosas concretas, la debida diligencia, a diferencia de otros rankings, marca elementos concretos. No solo uno puede apreciar la metodología que hay aquí, sino que los elementos que se miden, que son concretos, tienen que ver con la calidad de vida del ciudadano, del vecino, del consumidor, del cliente. Entonces, lo que quiero decir es que, primero, me parece que la desconfianza es más bien una cierta sensación que hemos ido construyendo como élite. Creo que el ciudadano en el día a día tiene una interacción en relativa paz con la empresa. Y hay innumerables casos de eso. Y que eso hace que la empresa tome este estudio, este diagnóstico, no como un fin de marketear lo que logró, marketear lo que subió, sino como una tremenda oportunidad de seguir mejorando, porque lo que hace un diagnóstico de este tipo es que le ordena, le sistematiza, le hace ver cuáles son las piezas del Lego de la construcción que tiene que hacer con esos vecinos y esa comunidad. Entonces yo veo una tremenda oportunidad en este diagnóstico, sin perjuicio de felicitar a aquellos que logran ese fin de mejora como un tremendo medio de un proceso de benchmark, porque además tiene un benchmark nacional e internacional, lo que es muy bueno. Eso quería... Súper, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nuestros tres panelistas han hablado constantemente de oportunidad, ¿no? Y pareciera que es contradictorio con el concepto de riesgo. El concepto de riesgo siempre nosotros lo asociamos a algo negativo, a simplemente una pérdida. Pero el riesgo en sí se debe entender mucho más allá de la pérdida. Es simplemente una oportunidad o una decisión. Puedo tomar una decisión. Esa decisión puede tener un resultado positivo o esa decisión puede tener un resultado negativo. Pero el riesgo en sí mismo nunca es algo negativo. Siempre es una oportunidad de decidir. Es una decisión, estoy acá, tomé el riesgo, me levanto en la mañana, salgo, me pueden atropellar, no me atropellan, es un riesgo, ¿ok? Pero es una oportunidad, me abre otro tipo de camino para poder seguir adelante. En ese sentido, una de las dudas que siempre se pone, ¿cierto? Es que, como dijo María Irene, el miedo, ¿cierto?, de exponerme. Si yo muestro finalmente, la palabra derecho humano genera, ¿cierto?, miedo. Pero si yo me expongo a la vez, me voy a mostrar mis debilidades. Voy a mostrar finalmente en qué yo no estoy bien. O también podría significar un costo, ¿cierto? ¿Qué más tengo que hacer yo como empresa? Ya he hecho muchas cosas, ¿cierto? Como dice Juan Pablo, ¿qué más tengo que hacer yo que me piden ahora que me haga una especie de diagnóstico en este tema? Entonces, lo primero que yo voy a ver es el costo. ¿Cuánto me va a costar esta situación? Y yo creo que aquí hay un ejemplo que quisiera al respecto tomar de Rodrigo, que en el fondo, generalmente es quién se hace cargo de este tema, a qué gerencia yo lo mando. Y aquí Rodrigo es de gerencia de finanzas. Entonces es como extraño, ¿no? Decir, le llega a finanzas, es significativo en el fondo, de qué manera el holding lo trabaja finalmente en este tema de los derechos humanos. Y generalmente se piensa como algo que es de sostenibilidad o que lo voy a mandar a otro que moleste menos. ¿Cómo ustedes en el fondo lo han incorporado finalmente a la gerencia de finanzas? Gracias, Rafael. Mira, esa es una pregunta que es muy relevante. Antes de tocarla, déjame ampliar un poquito el ejemplo que ponía Juan Pablo, que es súper interesante. Tú hablabas de la COPEC que se instalaba en alguna localidad aislada, con una pronto, ¿cierto? Y eso le da acceso a las comunidades locales a comprar artículos de primera necesidad en un buen lugar, con buena ubicación, a cualquier hora del día o de la noche, ¿cierto? Eso sin duda que es un tremendo aporte a la calidad de vida. Déjame ampliar un poquito ese ejemplo porque ahora lo que está haciendo COPEC, y ustedes habrán visto en alguna parte, que hay una alianza con Blue Express. Blue Express es un repartidor de última milla, ¿cierto? Logística de última milla, hoy día es el número 1 en ese servicio en Chile. Y lo que está haciendo COPEC, y que tiene mucho que ver con lo que tú hablabas, es que a través de la presencia de buzones donde tú puedes
comprar cosas o depositar cosas, ¿cierto? Tú puedes tener acceso a productos que se producen en cualquier parte de Chile. Amplía de buena manera, ¿cierto?, la oferta a la cual las comunidades tienen acceso. Y no solo eso, sino que los microempresarios de la zona, dado que existe la COPEC, donde tú puedes depositar tu producto, puedes acceder al mercado de Chile completo. Tú puedes venderle a cualquier persona en cualquier parte de Chile. Entonces, eso que es una iniciativa que nace de la actividad empresarial, ¿cierto?, y que por lo tanto es una ganancia tremenda para la empresa, tiene una dimensión de derecho humano, de calidad de vida, que es enorme. Tú le cambias la vida a las comunidades gracias a que existe esta posibilidad, ¿cierto?, de que yo, microempresario, ahora le puedo mandar a cualquier parte de Chile a través de Blue Express. Entonces quería complementar eso. Y después voy a tu pregunta, que es súper relevante, porque las finanzas tienen cada vez más relación con los temas de sostenibilidad. Nosotros tenemos una gerencia de sostenibilidad en el holding que es la encargada de estos temas, pero la interacción del área financiera con el área de sostenibilidad es cada vez mayor. Y tiene mucho que ver con lo que les comentaba al principio. Aquí, en los mercados financieros, sobre todo los internacionales, pero también en los locales, cada vez con mayor fuerza, ¿cierto?, se están generando mercados sostenibles, mercados financieros sostenibles, instrumentos financieros sostenibles, que son mercados en sí mismos. Hay inversionistas institucionales, internacionales, que tienen fondos que solo invierten en empresas que cumplen con cierto criterio o que desarrollan cierta iniciativa o que tienen ciertas certificaciones o que son capaces de demostrar que realizan sus tareas de sostenibilidad de buena manera. Entonces se ha ido generando esta tremenda dinámica muy virtuosa, ¿cierto?, donde desde el sector financiero se empieza a impulsar la sostenibilidad en las empresas. Existe, por ejemplo, lo que se llaman los instrumentos, los bonos verdes o los instrumentos financieros verdes o sostenibles, donde Chile es líder en América Latina. Chile fue el primer país latinoamericano que colocó un bono soberano, o sea, un bono del Estado de carácter sostenible, hace ya varios años atrás. Y si tú miras el tamaño del mercado de instrumentos sostenibles en Chile, es alrededor del 30% del total latinoamericano. O sea, es mucho mayor que cualquier otra métrica que represente Chile con respecto a Latinoamérica. Somos líderes en eso. Y tú desde las finanzas te das cuenta que al incorporar los criterios de sostenibilidad en la empresa se van abriendo puertas nuevas, se van abriendo oportunidades nuevas como esta de colocar instrumentos sostenibles o verdes. Nosotros el año pasado desde Empresas Copec hicimos la primera emisión de un bono verde. Arauco, que es filial nuestra, lleva varios años emitiendo, tanto en los mercados internacionales como en los locales, instrumentos verdes. Y Copec, filial, el año pasado también cerró su primer financiamiento bancario de carácter verde. Entonces, efectivamente, la interrelación entre las áreas es cada vez mayor. Los inversionistas institucionales preguntan cada vez más por iniciativas de sostenibilidad. Comentábamos aquí a la entrada con Juan Pablo, yo tengo reuniones 1 a 1 con inversionistas institucionales que son exclusivamente sobre temas de sostenibilidad, de manera que uno tiene que estar al tanto y tiene que estar impulsando estas iniciativas en la empresa. Y el hecho de hacerlo bien en derechos humanos, por supuesto, ¿cierto?, pero en general en sostenibilidad te permite el acceso a estos instrumentos, a estos mercados, ¿cierto?, que son mercados nuevos, mercados que están creciendo y por lo tanto a maximizar tus posibilidades de obtener capital. Así que desde el sector financiero es un tema tremendamente relevante. Muchas gracias, Rodrigo. Yo quería tomar un concepto, un tema que Juan Pablo indicó y preguntarle a María Irene, que finalmente destacó que algunas empresas habían crecido mucho, ustedes lo vieron en el diagnóstico, pero el crecer también genera un gran desafío, ¿cierto? Y también Rodrigo lo señaló citando el texto de Francisco sobre las mesetas. En el fondo, ¿cómo ha hecho? Mallplaza lo ha hecho bien, pero en el fondo hay un desafío, ¿cierto? Continuo. Es eso es permanente. ¿Cómo mantener, ¿cierto? Desde la creatividad, en el fondo, ¿no? Desde cómo poder inventar cosas nuevas, cómo poder acercarse más a las comunidades, cómo apoyarlos más. Entonces, quisiera saber si tú podrías como desarrollar más, cuáles son los desafíos que ustedes consideran a corto plazo y a mediano plazo para mantenerse finalmente en esta situación. Y especialmente con la apertura con las nuevas, tanto en Perú como en Colombia. O sea, cómo en el fondo esos desafíos que tú veas a corto plazo, aumentar el equipo, necesito un equipo gigante, con muchos creativos, con muchos, etcétera, comunicadores, o tú dices que con lo que tenemos es suficiente, pero necesitamos ir inventando nuevas cosas. ¿Cómo es ese desafío? Bueno, no es por estar acá, pero yo creo que el diagnóstico que ustedes desarrollaron ayuda mucho. O sea, efectivamente, es muy claro en lo que tienes y lo que te falta. Entonces, yo creo que
nosotros ya en la Mesa de Derechos Humanos vamos a tomar el diagnóstico que ustedes desarrollaron y poder trabajar en las brechas que hoy tenemos. Un tema que obviamente nosotros tenemos pendiente ya al haber hecho los procesos de diligencia y haberlo extendido a Perú y Colombia. Te respondo, por ejemplo, lo que tú dices, aumentar el recurso humano no hace tanto sentido. Uno, yo creo que el conocimiento, la experiencia, nosotros además desde la pandemia también nos obligó a trabajar regionalmente y ha sido también una ganancia, porque al trabajar regionalmente yo por ejemplo a mi cargo tengo el tema de relacionamiento con comunidades y hoy día nosotros tenemos un equipo muy pequeño que aborda los 26 centros comerciales de los 3 países y eso hace de que la metodología, la experiencia, la puedas mirar regionalmente porque tampoco los problemas son tan distintos. Si tomamos, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra comunidad, lo que está pasando en Chile en materia de seguridad, está pasando en Perú, está pasando en Colombia. No sé, por contarles algo, nosotros estamos levantando toda la información de los nuevos centros comerciales que incorporamos en Perú y la variable seguridad es algo que o sea, si tú miras el resultado dices, oye, esto es lo mismo que está pasando aquí en la Florida, es lo mismo que está pasando en cualquiera de nuestros territorios. Entonces, la realidad no es tan distinta. Yo creo que lo más relevante, y tal vez por la experiencia que he tenido, que tal vez antes de hacer un proceso de diligencia, yo sí creo que hay que abrir procesos de diálogo con los stakeholders. O sea, creo que abrir espacios de diálogo con las comunidades, yo lo recomendaría hacer primero. Uno, porque yo entiendo de que efectivamente el proceso de debida diligencia, por ejemplo, es una oportunidad para realizar estos diálogos, pero creo que es mucho mejor hacerlos antes. Creo que es mucho mejor entender cuáles son las problemáticas, qué es lo que las comunidades aspiran, cuáles son sus expectativas, pero a veces también es qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten. A veces nos olvidamos de que la variable, les incorporamos variables muy racionales y a veces la variable afecto, que nunca la consideramos, es súper crucial. Y esto yo lo he repetido en otras instancias, pero de verdad que las relaciones con las comunidades no están distintas a las relaciones con tus hijos o las relaciones de pareja. O sea, tú no vas a ir a hablar con tu pareja de manera estructurada. Tienes que ir primero a saber cómo está, qué le pasa. Lo mismo pasa con las comunidades. Entonces, si yo, desde mi experiencia, humildemente les puedo decir que yo abriría eso, los espacios de diálogo, porque siempre el diálogo genera oportunidad. Siempre es mejor saber que no saber. Siempre es mejor entender qué es lo que está pasando con los distintos stakeholders. Y quería complementar otro tema respecto del stakeholder inversionista, que yo creo que ahí es súper relevante. Nos está pasando lo mismo cada vez. Mi responsabilidad dentro de la compañía son los temas de sostenibilidad, pero cada vez trabajo más con el CFO porque precisamente la necesidad que tienen los inversionistas de entender cuál es tu estrategia de sostenibilidad, cómo te estás haciendo cargo, cuáles son tus compromisos, qué pasa con tus compromisos en términos medioambientales, qué pasa con tus compromisos en términos sociales, etcétera. Eso es algo que lo están preguntando permanentemente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un assessment en BlackRock. La verdad que llegamos a la reunión pensando en que iba a ser una reunión de trabajo. No, ya nos habían mapeado, nos habían visto absolutamente toda nuestra información porque está abierta y nos hicieron nos entregaron un resumen. Mira, aquí están todos tus puntos. Efectivamente son los mismos puntos que nosotros sentimos que todavía tenemos que trabajar. Porque si yo lo miro como desde el ESG, nosotros en términos sociales, es cierto, hemos tenido muy buen resultado. En el MSCI ya tenemos el máximo de puntuación, lo mismo en el Dow Jones, pero tenemos que seguir trabajando temas de gobernanza, por ejemplo. Eso es temas que tenemos que seguir trabajando. Y en particular en los procesos de diligencia, la cadena de suministro. Es algo que sí tenemos que seguir avanzando y tenemos desafíos. Así que para el próximo año esperemos tener un mejor resultado. Muchas gracias, María.
están apurando. Ya, solamente para darle la oportunidad a Juan Pablo. Juan Pablo, tú dijiste algo muy interesante cuando estaba hablando del estallido social, como le pasó a Walmart, ¿cierto? Que los vecinos en un momento lo deshuesaron y después lo mismo lo pedían. Ahí lo que se produce finalmente es como una especie de contradicción, ¿cierto? Una especie de contradicciones que a veces el individuo en un territorio es mi aliado y de otras maneras va a generar otra alianza y va a estar en contra mía. En el fondo, ¿de qué manera, bajo tu experiencia, la empresa no tienen que esperar básicamente un comportamiento como lineal del individuo o de las comunidades? No es que yo hago esto y la respuesta va a ser directa, sino que en el fondo, bajo tu experiencia, ¿cómo crees que las empresas deberían manejar esta especie de incertidumbre finalmente? De cuánto yo me acerco a esa comunidad porque no sé si me va a traicionar, ¿sí? O se va a comportar de una manera que yo no tenía pensado. Uy, me pasa que yo creo cada vez menos en las contradicciones. Yo creo que somos humanos, ¿ah? Y dentro del mismo día pensamos de manera distinta respecto a determinadas cosas, ¿ah? Hay una relación de amor y odio, sobre todo cuando uno depende de alguien, ¿ah? Pasa en las parejas. Y claro, yo mencioné Walmart, pero Mall Plaza es lo mismo, y lo mencionaba María Irene, el ejemplo que das tú de la plaza. Hay que ver la cantidad de chilenos que echamos de menos esa plaza donde juntarnos. Podremos jugar, que penca que tengamos que juntarnos en el mall en vez de ir a la playa, bueno, esa discusión que se da, pero ¿cuántos chilenos resentimos durante un periodo no poder ir a pasear por el mall? Comprando o no comprando. Entonces, yo creo que a mí la nota de optimismo que me da todo esto es que creo que hay una alineación del mundo, de la sociedad, en romper esta dicotomía Friedman-Freeman, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? O lo que decía ese profesor Colin Meyer, que hemos pasado tantas veces. Yo creo que lo que ocurre es que aquí nadie, o por decirlo de otra manera, yo creo que todos, hasta el ciudadano más común y corriente, chileno, nadie nos perdemos de que la empresa debe perseguir la rentabilidad. La gracia es que ¿qué pone primero? La rentabilidad y como consecuencia resolver un bien social o una necesidad o un problema o un dolor que tengamos, o es por el resolver ese dolor, ese problema, hacerlo de manera rentable y generar rentabilidad. Y yo creo que por lo tanto que romper esa dicotomía es una de las cosas buenas que ha ido pasando, ¿ah? Donde el que a propósito Mall Plaza promueva esto de ser una plaza, generando el bien, porque eso no es solo promoverlo, es poner juegos de niños, es hacer actividades, etcétera, etcétera. Lo que genera un bienestar para vecinos, es al mismo tiempo un buen negocio. Y no es casualidad que los CFO estén siendo tirados cada vez más a meterse en este tema. Porque esto no es filantropía. No es filantropía que debe hacer la empresa, es inversión social. Se retorna. Las inversiones que hacen estas empresas, cuando el Pronto Copec está abierto a las 4 de la mañana y le da la certeza a esa vecina de que cuando lo necesite va a estar abierto, porque no falla, no cierra el Pronto Copec. No cierra. O cuando uno va a la carretera austral y hay 7 estaciones de servicio Copec que van a pérdida, porque para hacer patria uno está en la carretera austral. Hay certeza que si no le queda poca benzina, va a llegar a la siguiente Copec y va a estar abierta. Digo Copec, podría ser S-Max, podría ser otra, pero pongo el ejemplo. ¿Ah? Es Copec. Pero no me quiero alargar, pero lo que quiero decir es que hay un tema de orden de factores que a veces es el que altera el producto. Nadie puede pretender que una empresa haga el rol del Estado, como está ocurriendo en muchos lugares, por lo demás, con una ausencia del Estado alarmante, y que es la empresa que, queriendo o no queriéndolo, tiene que asumir roles que quizás no le corresponderían. Pero salgo de ahí. Lo que quiero decir es que es cuando uno ve que una empresa hace dinero, genera rentabilidad, y cuando digo empresa me refiero a la panadería como me refiero al holding, hace dinero, pero lo hace porque resuelve un problema que tengo, yo creo que esa empresa es sostenible. Y la gracia de la debida diligencia, cuando se enfrenta no, como decía Rafael, solo desde la identificación del riesgo, de aquello que me puede generar controversia, de aquello que puede descontinuar mi operación, sino como aquello que es la oportunidad de un mercado más sostenible, de una mejor relación, de una mayor valoración de mi acción, es cuando un diagnóstico como este tipo creo que adquiere mayor altura aún.
y solo un pequeño comentario, creo que un desafío que tiene este diagnóstico para mayor completitud es ver la manera de incorporar de mayor manera, Juan Eduardo, de mayor manera a los stakeholders en la provisión de información. Es como los vecinos también nos van aportando a la empresa aquellas cosas que pueden ser hechas de mejor manera. Bien, muchas gracias y muchas gracias a los tres panelistas, pero el tiempo corre, así que muchas gracias y damos por finalizado el primer panel. Muchas gracias María Irene, Juan Pablo, Rodrigo, Rafael. Ciertamente lo que nos han compartido tan generosamente con nosotros nos invita a reflexionar sobre las acciones concretas que pueden ir adoptando las empresas en relación con su territorio. A continuación, invitamos al moderador del segundo panel, el profesor Jaime Coquelet, director de Estudios Aplicados de Antropología UC. También invitamos a los demás panelistas. Luis Cifuentes, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas, Alejandra Good, directora de Empresas, y Paulina del Campo, gerenta corporativo de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, quienes nos contarán sobre la gestión de derechos humanos en empresas públicas y privadas y sus desafíos y oportunidades respecto a la gobernanza y gestión interna. ¿Vamos a ir? Sí, sí. Estamos organizándonos con el tema del agua. Muy buenos días a todos los que están presentes, muchas gracias por estar. Bueno, soy Jaime Coquelet, profesor de la Escuela de Antropología, y en la Escuela de Antropología tenemos una dirección de estudios aplicados, que es la que me toca dirigir, donde nos hemos focalizado en cómo hacemos innovación y desarrollo en temáticas que tienen que ver con esta tríada que digo yo, que es comunidad, empresa y territorio, ¿no? Y cómo generamos nuevas oportunidades en esos espacios que son extremadamente fuertes en temas de atención respecto del rol que tienen las empresas en esos territorios, ¿no? Particularmente, mis temas han sido temáticas de pueblos indígenas. Y trabajo en temas de interculturalidad de pueblos indígenas hace muchísimos años. Recorro bastante el territorio en eso y también me toca estar en las empresas o con las empresas o a veces con las comunidades viendo cómo esta articulación se vive, ¿no? Y el tema quisiera ir, y desde ahí voy a partir para hacer la primera pregunta y partir rápido. Hay un ámbito de la industria fundamentalmente que tiene que ver con la industria minera, con la industria energética, hoy día con la industria pesquera, todo lo que tiene que ver con desaladora. Que tiene una intensidad de dos niveles que me interesa, y ahí voy a hacer la primera pregunta. Que una intensidad en términos de la cantidad de tiempo que una empresa va a estar en un territorio determinado. Pensamos en proyectos mineros, son proyectos que duran al menos 30, 40 años, desde que se toman las decisiones, se empieza a la faena, se hace la producción y se desarma la faena, ¿no? Son cadenas que básicamente afectan intergeneracionalmente a muchas comunidades, a muchas personas. No es a una comunidad en un lugar determinado, sino por intergeneraciones. Son varias comunidades y varias familias que están impactadas por esas empresas, ¿no? Y aquí hay dos empresas, o el mundo de la minería y Metro, son empresas que tienen esa característica. Es un amplio territorio, son muchísimas las comunidades que se ven afectadas, muchísimas personas que se ven afectadas en sus derechos humanos particulares, que tienen que ver con temas medioambientales, que tienen que ver con temas de aprovisionamiento, que tienen que ver con los impactos propios de las faenas que estas empresas implican, ¿no? Entonces, para partir, le voy a hacer la pregunta a Alejandra, que te invito a dar el micrófono, Alejandra. ¿Cómo ves desde tu rol de directora de empresa, ¿no? esta mirada de largo plazo, ¿no? En términos de derechos humanos, ¿cierto? O sea, aquí hay derechos de educación, derechos ambientales, derechos de salud de las personas que se van a ver afectadas, por ejemplo, con las industrias mineras, ¿no? Por todas las faenas que ellos llevan. Y también todo lo que tiene que ver, en el caso de los pueblos indígenas, con sus derechos patrimoniales, ¿cierto? Que tiene que ver con lo ancestral, de los lugares donde viven, ¿cierto? Con las temáticas arqueológicas, que son muy relevantes, arqueología, minería, permisología, todos los fantasmas que aparecen ahí.
Entonces, ¿cómo ve desde el directorio esa mirada y cómo eso se transmite a la empresa para poder hacer valer los derechos humanos de las personas que están implicadas en los procesos de vida? Bueno, la verdad, antes que nada, muchas gracias por invitarme y felicitaciones por este estudio y también por esta instancia. Creo que es muy importante que en esta conversación esté presente la academia, porque necesitamos trabajar en conjunto para poder ir de alguna manera resolviendo estos desafíos que son tremendos y que requieren de mucho diálogo. Como tú bien decías, la minería es quizás de las industrias que más tiempo llevan en el territorio, al menos en nuestro país o en las regiones del norte de nuestro país. Si pensamos en una empresa como Codelco, en su anterior operador, desde principios del siglo XX, en la zona de Calama, es que se viene haciendo minería, en Chuquicamata principalmente, y sin duda eso trajo consigo desarrollo, modos de vida, pero también impacto. Y yo te diría que en el siglo XXI, si uno de alguna manera a nivel global mide la percepción de la industria minera, esto se ha hecho, el Consejo Internacional de Minería y Metales lo hizo el año pasado o antepasado en 17 distritos mineros o mercados, y la verdad es que la percepción hacia la industria deja bastante que desear en términos del cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y sociales. Está por debajo de la industria del petróleo y el gas, está en el último lugar. En Chile estamos en el mejor lugar dentro de todos esos distritos, lo que indica que somos un país minero, pero creo que tradicionalmente la percepción en general no es una buena percepción. Y qué es lo que, o el impacto que ha tenido de alguna manera la gestión de la sustentabilidad o hacernos cargo del impacto ambiental y social y no solamente económico de la actividad, es que esto ha empezado a mejorar, ha sido lento y está significando un proceso de transformación al interior de las empresas mineras. Porque significa incorporar parámetros en los modelos de gestión que antes corrían por un carril aparte. Entonces, cuando tú me preguntas cómo lo hace el directorio, y sobre todo en el ámbito de derechos humanos, el directorio de Codelco pidió ya hace más de 3 años definir una política y una gobernanza, tener en el fondo el proceso de diligencia y asegurarnos que estábamos en el fondo cerrando las brechas, trabajar en la difusión de lo que hacemos y por último también la transformación cultural. Y hoy en día tenemos en la Gerencia de Gestión Social una dirección de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que trabaja de la mano con la Dirección de Riesgos y también con la Dirección de Abastecimiento. Codelco tiene 70.000 empleados, 50.000 de los cuales son contratistas y están incorporando cláusulas digamos, en la relación con los contratistas para, de alguna manera, impulsar que también exista una debida diligencia en toda nuestra cadena, aguas arriba, pero también aguas abajo, respecto de hacia dónde van nuestros productos. Y esto tiene que ver también con certificaciones internacionales. Codelco ya tuvo por segunda vez el reaseguramiento en un sello de producción responsable que se llama Coppermark, que cumple con los requisitos de la Bolsa de Metales de Londres para transar nuestros productos, que son 32 estándares, entre los cuales hay un estándar grande de derechos humanos. Y yo creo, como se dijo en el panel anterior, que este tipo de estándares ha permitido abrir y sincerar una conversación que debió haber sucedido antes, pero que probablemente no teníamos herramientas para llevarla a cabo. Y nosotros, yo presido el Comité de Sostenibilidad en Codelco, hacemos seguimiento a digamos, el tema de los derechos humanos. El directorio anterior al pasado fue al directorio y vimos todos los avances en cada uno de estos
4 parámetros, digamos, lo que es la gobernanza, lo que es el aseguramiento, la difusión y también la transformación cultural. A partir de lo que te dice, hace unas semanas atrás, o hace un mes atrás, estuve en Antofagasta en una reunión con varias empresas mineras, ¿no? En Antofagasta, bueno, la zona minera. Y la conversación era sobre cómo trabajar mejor con las comunidades con las que cada una de estas empresas, ¿cierto?, tiene impacto. Y junto con las empresas estaban actores de gobierno y habían actores de la sociedad civil. Y la conversación era de que no teníamos ninguna articulación y más bien nos peleábamos a las comunidades a las cuales teníamos que hacer injerencia, en vez de articularnos y poder pensar cómo podemos pensar el territorio, pensar esas comunidades y no pelearnos, ¿no? Y en ese sentido me surge una pregunta para la gente de Metro, ¿no, Paulina? En términos de la Metro tiene que articular una cantidad de actores políticos y empresas y personas individuales para el desarrollo de las nuevas líneas en un plan de extensión que es tan importante, ¿cierto?, que es muy relevante para la ciudad en términos de la articulación, pero que también empieza la ciudad que está arriba, digamos, también empieza a afectar, digo yo, la ciudad que empieza a verse abajo, ¿no? Y por lo tanto los derechos humanos de las personas en términos de la seguridad, en términos de las condiciones de bienestar pueden verse afectadas también, ¿no? Entonces, ¿cómo Metro está trabajando en la línea, en la idea de no un sistema que hoy día que es acotado y pequeño, específico, sino una gran red que cubre toda una región importante con más de 7 millones de personas que la habitamos y una cantidad de usuarios importante? ¿Cómo hacen para resguardar los derechos humanos de las personas en el entramado completo, ¿no? En la red, como ese estándar de calidad que no solo sea en el servicio, ¿cierto?, que presta Metro, sino que también en el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo están trabajando eso? Si nos puedes contar. Hola, se escucha, ¿cierto? Bueno, también quiero sumarme a los agradecimientos por esta instancia que creo que es tremendamente valioso como para, además, intercambiar y mirar los esfuerzos que estamos haciendo y instrumentos como el diagnóstico, además, nos ayuda mucho a seguir avanzando y nos impulsa a hacerlo, porque de alguna manera nos refleja, digamos, como las brechas que todavía tenemos. Respecto a tu pregunta, Jaime, nosotros en eso, yo te diría que Metro, por una parte, desde el inicio ha tenido una vocación muy genuina de equidad territorial, de foco por la sostenibilidad, quizás en una época que todavía se entendían mucho menos estos temas, pero por supuesto que el desarrollo o el pasar, que digamos, del tiempo, los estándares internacionales, los avances legales, pero también las circunstancias que nos ha tocado vivir, han impulsado, digamos, estos avances. Y en eso yo te diría que hay aspectos que son bien relevantes para el resguardo de los derechos humanos. Por una parte tiene que ver con la transparencia, que de alguna manera está orientada a construir confianza con los distintos actores con los que nos relacionamos. Y en segundo lugar, toda la construcción de vínculos que uno puede hacer directamente con distintos grupos de interés. Y en la lógica que tú mencionas, por supuesto, Metro es una empresa que efectivamente tiene una extensión territorial muy amplia en la región metropolitana. Tenemos hoy día más de 2 millones de personas que transitan por nuestra red diariamente, por lo tanto tenemos una diversidad total, digamos, de vínculos con directamente las personas, no solamente los pasajeros, porque nosotros también tenemos un gran número de personas que entran a nuestras estaciones a cosas distintas que tomar el tren y viajar. Y por lo tanto nosotros entendemos que esa relación es muy relevante y tenemos ahí un foco en la relación comunitaria que implica, por una parte, el arraigo territorial y por otra, la construcción de vínculos. Nosotros tenemos ahí una gestión que difiere mucho desde el minuto que llegamos a instalarnos. Un poco tú decías, claro, las empresas mineras tienen estos proyectos de largo plazo. Nosotros cuando llegamos a un territorio nos presentamos a las comunidades diciendo: nosotros somos un nuevo vecino que viene para quedarse
para siempre. Llegamos de una manera en que vamos a estar varios años instalándonos, construyendo, y sabemos que generamos ahí una serie de impactos de los cuales tenemos que hacernos cargo, pero que también es muy necesario ir conversándolos e ir monitoreándolos con las comunidades. Pero luego, cuando ya termina la construcción y nosotros iniciamos la operación, vivimos en el día a día como un vecino más. Y por lo tanto, esa construcción de vínculo es muy relevante para todo lo que uno quiera hacer. Desde luego que nos orienta o nos ayuda a ir construyendo confianza, y con la confianza es lo mismo, un poco lo que decían en el panel anterior, nosotros lo entendemos bien similar a lo que es cualquier tipo de relación humana. Cuando tú estableces una relación humana, tú esperas que esa persona sea transparente, no te mienta, te escuche, recoja efectivamente si tú le estás pidiendo ciertas cosas, que pueda acogerte. Y ese es el vínculo que nosotros tratamos de construir. Nosotros tenemos hoy día a mí me toca dirigir, digamos, el área de relaciones comunitarias. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente de cerca de 15 personas, en que de alguna manera nos distribuimos el territorio, pero que tenemos el foco de estar permanentemente en relación, porque tú no construyes una relación juntándote una vez al año, tú construyes relaciones donde el contacto es sistemático. Acabamos de cerrar justamente el levantamiento, digamos, de los indicadores del año pasado, y el año pasado tuvimos un total de 3.052 actividades comunitarias. Eso, si uno lo lleva al año, equivale más o menos a tener 12 o 13 actividades diarias, días de semana, porque normalmente se concentran entre lunes a viernes, si bien hay excepciones, por supuesto. Y eso da cuenta de que tenemos una estrategia bien diversificada en el tipo de relación que tenemos. Tenemos, desde luego, mesas técnicas que son periódicas, y donde nos sentamos a la mesa con los gobiernos locales, pero también con los vecinos, para ir en el fondo comentando y solucionando conflictos, necesidades, problemáticas que pueden haber. Pero también tenemos otro tipo de vínculos, como programas, por ejemplo, como nuestro programa Mercado Un Metro, que es un programa de emprendimiento, donde en el fondo les damos espacio a las comunidades a que se instalen en nuestras estaciones de forma gratuita para ofrecer sus productos, ya sean artesanías, manualidades, que se diferencian del comercio ambulante. Eso es muy importante, que nosotros tenemos ahí un tema muy relevante también, pero que es una fuente de ingreso para las comunidades, y que para nosotros es una ganancia en términos de que es una oferta atractiva para las personas que transitan por la red, y que también nos ayuda a combatir el comercio ambulante, porque de alguna manera nos va copando espacios dentro de las estaciones que de otro modo tenemos que hacer esfuerzos para evitar que se instale el comercio ilegal. Y por lo tanto ahí uno ve que es un tremendo beneficio el ir encontrando estos espacios en que podemos buscar iniciativas en que ambos salgamos beneficiados. Las comunidades con algo concreto que para ellos es de valor, y para nosotros también con un resultado como este. Entonces, el vínculo comunitario, como te digo, es muy relevante en esto del resguardo de los derechos humanos, porque en la conversa permanente, en el intercambio de opiniones, en la participación, nosotros hemos hecho de la participación algo muy relevante, no solamente con las comunidades, sino que en todas las instancias, porque te das cuenta que finalmente cuando haces un proceso, cualquiera que sea, participativo, la posibilidad, el nivel de legitimidad que tiene, la posibilidad de que sea exitoso es muchísimo mayor. Por lo tanto, desde procesos internos, nosotros, COPEC ahí comentaba el proceso que hicieron de descubrir su propósito. Nosotros hicimos eso también poquito después del estallido social, donde salimos a hablar con las comunidades, donde tuvimos procesos de reflexión muy fuertes internamente en la empresa, y resultado de ese proceso, que tomó cerca de un año en distintas instancias, solamente de conversación y de levantar miradas,
terminamos elaborando un propósito que hoy día es un motor, te diría que el más importante de todos, para todas las personas que trabajamos en Metro. Entonces, eso que las empresas efectivamente tienen que buscar la rentabilidad producto de resolver una necesidad, finalmente yo lo entiendo como empresas que se mueven por un propósito. Y producto de eso, efectivamente, tienes que ser rentable para poder seguir subsistiendo, pero eso te lo da en buena parte la participación de todos los públicos con los que nos relacionamos y donde el trabajo comunitario ahí es muy relevante en esa participación y en esa mirada para la construcción que vas haciendo hacia adelante. Muchos de los procesos, fundamentalmente de estas empresas que son gigantes en términos de territorio, en términos de impacto y en términos de lo que mueven, ¿cierto? Es imposible que no generen una serie de impactos que están vinculados a las comunidades, al medio ambiente, y es parte, por lo tanto, por eso también los sistemas de impacto ambiental establecen una serie de medidas de mitigación y etcétera, ¿cierto? Más allá de lo que la legislación establece, también hay propias normas que las mismas empresas se van poniendo para que estos estándares sean más altos, ¿no? En ese sistema de riesgo, Luis, tú a ti que trabajas en estos temas, digamos, de riesgo de desastres, ¿cierto? ¿Cómo ves la importancia de la academia, ¿no? Me pasa muchas veces en estar en comunidades que hay unas distancias y unas diferencias entre lo que la comunidad opina sobre un cierto, si está o no contaminado el agua o si hay una polución, de cuánto esa polución y se afecta o no a la vida de las plantitas que tienen en sus huertas, ¿no? Eso es muy típico y siempre quieren a alguien como mediador. A veces la academia parece como alguien que pudiera determinar, como mediar algo ¿cómo ves tú ahí el rol de la academia o no lo ves como? ¿Qué puedes decir? Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, me sumo a eso. Bueno, yo creo que es fundamental, o sea, en los dos casos que hemos visto es muy interesante porque hay dos aspectos aquí. Uno es cuál es el impacto de la actividad, que toda empresa, toda actividad humana tiene impacto. Eso no lo podemos negar. Y la otra es cómo la comunidad percibe esa... cuál es el impacto real en la comunidad o lo que creemos que es el impacto real y cómo la comunidad lo percibe. Y ahí la academia y la ciencia es fundamental. En el caso de la minería, tiene mucho impacto por su magnitud. La magnitud de las operaciones es gigante. Pero fíjate que interesante lo que tú decías, que está bajo la industria del gas y del petróleo, y eso es porque las comunidades o las personas no ven solamente los impactos directos locales en el territorio y no en el impacto global que producen esas empresas. La minería produce bienes, la industria fósil produce bienes también, pero que tienen un impacto mucho mayor a nivel global. Entonces, he sacado muchas ideas aquí, pero hay dos cosas. Primero, para mí los impactos, los problemas ambientales no son ambientales, son todos sociales. Lo que afectamos son las personas o los elementos del ambiente, los seres vivos al cual nosotros les damos valor. El pingüino de Humboldt, por ejemplo, está protegido porque nosotros le hemos dado esa característica. Y hay otras especies que tal vez pueden ser igual de importantes dentro del equilibrio ecológico, pero que no les damos ese valor. Y el impacto en las personas. Entonces, si miramos, estaba haciendo aquí unos monitos, digamos, tú tienes la actividad, tienes los receptores, las personas o lo que nos interesa. Ahí está el territorio, ¿no es cierto? Esto ocurre en un territorio y la ciencia tiene un rol fundamental en tratar de caracterizar lo mejor posible el impacto, cómo este impacto se transfiere a través del medio ambiente. Si yo fumo aquí y te tiro el humo del cigarro,
obviamente es una relación directa. Si yo prendo mi parrilla en mi casa, que no la sé prender muy bien, no hago muchos asados, y produzco una cantidad de humo gigante, ¿qué diferencia hay con el cigarro? Bueno, la diferencia es que el humo se va y yo no me hago responsable, y mi vecino, que puede estar afectado, no sabe que yo soy yo, pero el impacto es el mismo, o tal vez mucho mayor. Entonces, esa es una contribución que la ciencia tiene que hacer. En el caso del cambio climático lo estamos viendo, es mucho más fundamental. El CO2, el aumento de concentraciones de CO2, todo el impacto que tiene en el clima. Bueno, esa es una parte. La otra parte es, ok, tú tienes los sujetos de valor, digamos, expuestos a. ¿Cuál es el efecto de eso? Es mala contaminación. ¿Qué es lo que es la contaminación? De todas las cosas que produce poder, ¿cuál es la peor? O sea, perdón, de todos los actos, de todos los cambios en el ambiente. Hay algunos que no tienen ninguna relevancia, hay otros que son muy importantes. ¿Cuán grande es eso? ¿Cuán importante es eso? Eso es, tenemos ciencia dura, ciencia climatología, por ejemplo, ciencia atmosférica. Después tenemos en esta parte el efecto de las personas, tenemos epidemiología, toxicología, salud. Salud es el primer derecho humano, yo creo, ¿no? El derecho al bienestar, a la vida. Tenemos impacto en riesgo de muerte prematura. Y después hay una cosa que viene, las ciencias sociales no están fuera de esto, porque el impacto real que se siente la persona es lo que siente, lo que percibe. Y ahí es todo un tema de percepción de riesgo que es súper importante y que se puede estudiar. Se estudia, hay una disciplina, bueno, parte de la psicología social, y hay efectos muy interesantes. La zona de sacrificio, la llamada zona de sacrificio, la fundición Ventana, en los años 60, 80, 90, produjo un impacto pero gigante. Nadie hacía nada, o muy poca gente. Después, en los 90, lo controlamos muchísimo, bajó notablemente. Pero ¿cuál fue el detonante por el cual se cerró la fundición? Hay muchos, pero ¿cuál fue el detonante desde el punto de vista social? La intoxicación masiva en Quintero, que es un elemento, es un efecto recuperable, que no es tan grave, que finalmente no fue hecho por las fundiciones. Y eso detonó entonces las ciencias sociales son fundamentales. Entonces, la ciencia nos da elementos para tomar mejores decisiones. Mejores, no perfectas, y nos da lo mejor que podemos saber. La ciencia es el método que tenemos nosotros para aprender la realidad. ¿Es perfecta? No es perfecta. Se va mejorando cada vez más, pero es lo mejor que tenemos. Interesante lo que menciona Luis, esta distinción, ¿cierto?, entre lo objetivo de la percepción del impacto que puede estar teniendo una faena particular, ¿cierto?, o un desarrollo productivo, que uno puede medir, ¿no es cierto?, que uno puede evaluar, lo puede comparar las metodologías, establecer, pero también es tanto o igual de relevante respecto de las percepciones que esas comunidades pueden tener, ¿no? Sobre el impacto que están teniendo en sus vidas, ¿cierto? Y los derechos que se sienten violentados por esa empresa en ese proceso. Y en ese sentido, ¿cómo ves ahí, Alejandro, cómo trabajar las percepciones, cómo trabajar con lo que subjetivamente las comunidades van viviendo, más allá del dato objetivo que podría ser incluso cuestionable de acuerdo a la metodología, los métodos, y pueden haber varias cuestiones, ¿cierto? Es propio de la ciencia, además, que vamos descubriendo cosas nuevas y vamos avanzando. Entonces, ¿cómo trabajar la percepción también de violación o no de derechos de las personas? Sí, yo creo que este es un tremendo desafío que ha tenido
una cierta evolución, pero que todavía falta mucho, sobre todo en el caso de la minería, porque pienso que la minería es sitio específica. En el caso de Codelco tenemos 8 operaciones y están ubicadas en el territorio particular y específico, y por lo tanto no hay una receta que sirva para cada una de estas operaciones, como no hay una receta que sirva para una cuenca en donde hay operaciones de distintas empresas, y como también una misma empresa tiene una operación minera en la cordillera y un puerto en la costa, y atraviesa 3 o 4 comunas que son distintos políticos que cada 4 años cambian gobiernos y que de alguna manera quieren capturar una parte de la renta que de alguna manera se produce en el vínculo con la comunidad. Entonces es un panorama muy complejo. Incluso yo he sabido de casos en donde lo que mantiene junta a una comunidad pequeña, lo que le da su identidad es la oposición a la operación minera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Yo soy directora de una empresa de exploraciones mineras, que es por donde parte el negocio. O sea, esta empresa puede que en 10 años se convierta en una faena minera. Y no me cabe duda de que si hacemos las cosas mal con las comunidades ahora, ese no va a ser un proyecto minero, porque no va a tener la licencia social. Ya en la minería se está hablando mucho de eso. Me atrevo incluso a pensar que el tema de la permisología tiene que ver con la licencia social, porque la permisología está vinculada al mundo político, el mundo político requiere de votos, y por lo tanto lo que hay en el trasfondo es una falta de licencia para grandes inversiones en el territorio. Y yo creo que aquí la minería sin duda es la más desafiada. Que se están haciendo cosas, pero se están haciendo cosas en un contexto en donde el tejido social es muy débil. ¿Qué duda cabe? Se ha mencionado muchas veces el estallido, tenemos una crisis de confianza terrible en todas las instituciones tradicionales, en la política, y entonces ¿cómo articularse? Que es la reflexión que tú tuviste en ese converso. O sea, yo misma en Calama, Codelco tiene 3 faenas: Ministro Ale, Chuquicamata y Radomiro Tomic, que están una al lado de la otra, y uno las ve aquí, y cada vez que te metes en los detalles de los compromisos, de las autorizaciones ambientales, se comprometen ciertas cosas con las propiedades que son como repetibles. A mí me da una frustración tremenda, porque uno ve la calidad de vida de la ciudad de Calama, de donde proviene, que tiene el PIB más alto de nuestro país, y la verdad es que deja harto que desear, es bastante vergonzoso. Y eso no solamente es responsabilidad de la industria, sino que también de las autoridades y de la política. Entonces, la verdad es que el tema de las percepciones es muy complejo. Yo siempre he sostenido que hay tantos territorios como actores en el territorio. Estoy pensando en el Salar de Atacama, en esa cuenca. El turismo tiene una visión de ese territorio, los pueblos indígenas tienen otro, y las compañías mineras tienen otro. Y entonces, ¿cuál es la gobernanza que les vamos a dar para poder soñar en el desarrollo sostenible de una provincia o una comuna en su conjunto? Es un desafío muy grande, que la empresa, por cierto, no va a resolver sola. Yo estoy de acuerdo contigo, el desafío es muy grande, y también hay un actor, y quisiera ir preguntarte del Pablo, hay un actor que quizás hemos hablado mucho y que también va en la perspectiva de empujar, promover, exigir el tema de derechos humanos que tiene que ver con la sociedad civil, ¿no? Estas sean ONG ambientalistas, sean ONG ciudadanas, que en el caso de Metro son bien importantes también, ¿no? De barrios, de lugares, de que las estaciones no estén en el espacio, ¿cierto? De la presión que tienen también los alcaldes, los gobernadores respecto de los trazados, ¿cierto? Y que tiene que ver también con presionar, como siempre el discurso respecto de mejorar la calidad de vida de las personas que están recordando, mejorar las condiciones de derechos humanos. ¿Cómo Metro trabaja y funciona con esa visión técnica ingenieril en términos de cuáles son los flujos de pasajeros y los mejores trazados, pero también con las tensiones que vienen desde la sociedad política, supongo, muy fuerte,
desde el mundo político parlamentario, que debe estar presionando constantemente, los gobernadores, los alcaldes y otros actores, ¿no? También supongo otras industrias respecto a la valorización del territorio, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia ahí también? Porque en el fondo también, más allá de esa persona, hay una idea de un mejor bienestar de las personas que van a vivir. Entonces, ¿cómo resolver ese asunto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es bien complejo efectivamente las etapas iniciales de los proyectos, porque se produce exactamente lo que tú estás relatando. Una disputa de algún modo entre las personas que viven en un determinado territorio, entre las autoridades políticas, entre la mirada más técnica, de donde finalmente queda definido un trazado, emplazadas las estaciones, y por lo tanto, de nuevo, acá hay una tarea tremendamente importante de acercamientos y conversaciones que hay que ir realizando para ir encontrando puntos en común, nivelando la información, porque nosotros partimos de la base que, desde luego, nosotros cuando partimos, estamos llegando a partir de un proyecto, Metro tiene muchísima más información que lo que puede tener un vecino cualquiera. Por lo tanto, lo primero es hacer los esfuerzos por equiparar en algo la información, generar instancias de acceso a esa información y de transparencia para que podamos tener un diálogo y una conversación en base a información real. Y ahí creo que se ha avanzado harto, empujado por la legislación, pero también acá con la voluntad y la decisión o la convicción por parte de las empresas en general, en el caso yo hablo particularmente por Metro, del valor de esa conversación. En las instancias de definición de un proyecto, antes de entrar hoy día a los estudios de impacto ambiental, nosotros ya tenemos instalado la realización de procesos de participación voluntaria y que hemos ido robusteciendo con el paso de los años y con el avance de los distintos proyectos. Los últimos que hicimos el año pasado y antepasado tienen que ver con los procesos de participación de línea 8 y 9, donde en la parte previa al ingreso de los estudios, que efectivamente tenemos una serie de requisitos, digamos, legales que nosotros tenemos que cumplir, nosotros hemos definido ya como parte del estándar propio de Metro el generar instancias participativas voluntarias. Ahora último hicimos un modelo que se llama Casa Abierta, en que nos instalamos en cada una de las comunas donde vamos a pasar por el trazado con un par de días en que estamos instalados en algún lugar comunal de alta afluencia con gráficas de cada uno de los emplazamientos, pero que también tenemos, no sé, dibujos para pintar de trenes para que las personas puedan ir con sus niños y puedan estar conversando tranquilamente mientras los niños están entretenidos. Para hacer esto una instancia de conversación, y llevamos a esto no solamente el área de relaciones con la comunidad, que somos quienes organizamos este tipo de actividades de manera importante, sino que vamos con toda la organización. Acá van todos los ejecutivos de las distintas áreas, van los distintos equipos, de manera de ir estableciendo también, no solamente el traspaso de información, sino que el vínculo. Porque lo que viene a continuación de eso es que se empiezan a establecer estas mesas técnicas donde empezamos a bajar uno por uno los emplazamientos y la mirada local es muy valiosa. Por supuesto que uno llega con una propuesta que viene con una base técnica y de análisis de rentabilidad social que muchas veces las comunidades no la tienen y que hay que transparentar, digamos. Pero hay muchos ajustes que nosotros vamos haciendo en el camino que tienen que ver con la mirada local y que a veces no es fácil encontrar ese punto de ajuste. Nosotros hemos tenido casos en el pasado más noticiosos justamente de eso, de situaciones como esta, por ejemplo la del acceso en el parque forestal, donde estuvimos ahí un montón de tiempo conversando con las comunidades y discutiendo de cuál era la mejor opción, y finalmente nos cambiamos a
otra ubicación del acceso. Bueno, situaciones como esa tenemos todas las líneas que se van haciendo ajustes, algunas con más o menos conflicto, pero de todas maneras, finalmente nosotros hemos llegado al convencimiento que la única forma de avanzar de una manera constructiva hacia adelante es que seamos capaces de ir encontrando puntos de encuentro. Última pregunta, y hay que cerrar, pero con esto cierro. Es interesante en estos temas de derechos humanos, se habló también en el panel, de que a veces está muy compartimentado, ¿no? Hay un equipo que se dedica a derechos humanos, que tiene que ver con la operación, y cuesta mucho, ¿no? El directorio tiene ciertas directrices, pero cómo se lleva eso a la estructura. Bueno, en la academia nos pasan cosas parecidas, ¿no? Cada uno, ¿cierto? Entonces, mi experto en ingeniería, mi experto en cultura, escucha que nos cuesta hablar, digamos, para poder. ¿Cómo ve ahí los desafíos también a propósito del impacto que podemos, es importante que la ciencia aporte, ¿cierto? A estos desafíos que tiene la empresa y el territorio, pero también cómo lo ves como desafío en términos de que nosotros podamos entender los problemas globales y no cada uno desde nuestra única y súper sofisticada perspectiva, digamos. Ese es un gran desafío, como tú sabes, claro, de los proyectos multidisciplinarios. Claro, nosotros, la ciencia tiende, y nosotros para entender algo, a compartimentalizarlo, a analizar por pedazos, pero la persona, en este caso el afectado es uno, ¿verdad? Que tenga un impacto cultural, un impacto en su salud, un impacto en su empleo. Bueno, es el mismo, es la misma persona. Entonces, tenemos que entender esos dos impactos multidimensionales. Esto es un desafío, no un problema, porque los problemas tienen solución, bueno, al igual que todos los desafíos socioambientales que nunca los vamos a solucionar, siempre van a estar, hay que gestionarlos. Y tú has visto iniciativas como estos proyectos multidisciplinarios, esto mismo en que estamos pensando diferentes disciplinas, el reporte de derechos humanos que está incorporando otras cosas, no solo lo que tenemos tradicionalmente por derechos humanos, porque el impacto de una empresa es a través de todo, de muchos caminos. Cuando tengan solución, no tengan la solución, te cuento cómo vamos, digamos, o juntémonos y conversamos de eso, que te tapa mucho. Oye, muchas gracias, Paulina, Alejandra, de Luis, por este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike, por invitar este panel y a nuestros panelistas, Alejandra, Paulina y Luis. Sin duda que la experiencia de cada uno de ustedes va a hacer reflexionar sobre la importancia de la gestión de derechos humanos y en general de la sostenibilidad corporativa de la empresa. Bueno, es así como hemos llegado al final de esta jornada. De parte del programa Sostenibilidad Corporativa, esperamos que esta tercera versión del diagnóstico facilite aún más la implementación al respeto de los derechos humanos al interior de las organizaciones y contribuye a la creación de una cultura de respeto. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este diagnóstico, entre ellos a la Organización Internacional del Trabajo, en especial a Jaime Godoy, a nuestras ayudantes y ayudantes de investigación, Catalina Ríos, María José Escapacase y Pablo Olivieri, por todo su esfuerzo y dedicación en el proyecto, a Juan Eduardo Ibáñez por su dirección, creatividad y liderazgo, y así como a todo el equipo del programa de Sostenibilidad Corporativa por la coordinación técnica y puesta en escena para este diagnóstico. A todos los asistentes les agradecemos por su atención y por asistir a este lanzamiento. Nos vemos en la cuarta versión del diagnóstico. Que tengan un excelente fin de semana.